Bienvenido a Edificándonos. Soy César Morales y quiero invitarle a un estudio especial de 3 lecciones sobre la providencia divina. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Es creíble? ¿Está correcto? Acompáñeme. Si usted es primera vez que está en nuestro canal, por favor suscríbase y apriete también ahí en la campanita para que sea el primero en saber cada vez que subo un nuevo video. Y si usted ya lleva tiempo con nosotros, por favor, comparta los videos con quien necesite. Comencemos el estudio de la providencia divina. Acompáñame. Bienvenidos a la lección número 4 sobre la providencia de Dios. Hoy veremos la providencia de Dios y los santos del Nuevo Testamento. La providencia divina simplemente significa el cuidado amoroso de Dios con nosotros. En Mateo capítulo 28, versículo 20, dice el Señor: «Yo estoy con vosotros siempre, hasta el fin del mundo». Así como Dios providencialmente se preocupaba por su pueblo del Antiguo Testamento, así también se preocupa por los santos del Nuevo Testamento. Esta única cosa debe tenerse en cuenta. Mientras que gran parte del cuidado de Dios en tiempos pasados era para las necesidades físicas de sus hijos, en el Nuevo Testamento el énfasis se desplazó a lo espiritual. De hecho, a los santos del Nuevo Testamento se les enseñó a esperar persecución e incluso la muerte. Sin embargo, el Señor estaría con ellos. Jesús dijo a los 12: «Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido el mundo». Los apóstoles. Nunca ha habido una tarea mayor o más importante que la dada a las manos de estos 12 hombres. El mundo entero, la salvación entera. No es de extrañar que encuentren un profundo consuelo en la promesa de Cristo de estar siempre con ellos. Además, el Consolador, el Espíritu Santo, estaría allí para guiarlos. El Evangelio de Marcos se cierra con estas palabras: «Y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando al Señor con ellos, confirmando la palabra por medio de las señales que la seguían». Marcos capítulo 16, versículo 20. El libro de los Hechos nos detiene el telón para que leamos sus sufrimientos y pruebas. En Hechos capítulo 4 habla del arresto de Pedro y de Juan, quienes, con audacia, declararon la salvación solo en el nombre de Jesús, incluso a sus captores. En Hechos capítulo 5, todos los apóstoles fueron puestos en prisión. Pero un ángel del Señor, durante la noche, abrió las puertas de la cárcel y sacándolos dijo: «Id, y puestos de pie en el templo, hablad al pueblo todo el mensaje de esta vida». Cuando fueron arrestados de nuevo, respondieron con una sola voz. Mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: «Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres». Luego se nos dice, después de ser golpeados, salieron regocijándose de que fueron considerados dignos de sufrir vergüenza por el nombre de Cristo. ¿Qué clase de hombres eran estos? No es de extrañar que el Señor estuviera con ellos. ¡Qué ejemplo a seguir para todos los discípulos! La providencia divina estaba en medio de los apóstoles. El apóstol Pedro. En Hechos capítulo 12, habla de la persecución de Herodes contra la iglesia. Mató a Santiago, el hermano de Juan, con la espada. Por aquel tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos, e hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. En Hechos capítulo 12, versículo 1 al 2. Al ver que esto complacía a los judíos, puso a Pedro en prisión con la intención de entregarlo a los judíos después de la Pascua. En el versículo 5, luego nos dice que así pues Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Qué maravilloso que los santos puedan invocar a Dios Todopoderoso en cada angustia. Toda la iglesia estaba orando por Pedro. No sabemos qué estaban orando exactamente. Esteban y Santiago ya habían sido martirizados por la causa de Cristo.
Tal vez estaban orando para que la fe de Pedro no flaqueara, como lo había hecho en la noche de la traición. Pero también sabían que Dios podía liberarlo y posiblemente esta era su petición. Cualquiera que fuera el caso, su confianza estaba en Dios, sabiendo que Él estaba escuchando y que estaría con Pedro independientemente del resultado. La misericordia y el poder de Dios eran grandes. Vino un ángel, las cadenas se cayeron, y Pedro, dándose cuenta de que se había salvado, dijo: «Ahora sé, en verdad, que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos». Aquí vemos nuevamente la providencia de Dios actuando en la vida de Pedro. Veamos al apóstol Pablo. Desde el primer día que se convirtió en cristiano, Pablo supo que Dios estaba con él. Dios lo libraría del pueblo y de los gentiles, a quienes ahora estaba siendo enviado, según Hechos capítulo 26, versículo 17. Antes de naufragar en Malta, se le aseguró diciendo: «No temas, Pablo, has de comparecer ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo». Hechos capítulo 27, versículo 24. Los cristianos tienen mucho que aprender de Pablo. Considere su actitud de satisfacción con respecto a todas las cosas materiales. No que hable porque tenga escasez, decía, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 13. Escuchen su actitud hacia la persecución. En Romanos capítulo 8, versículo 18. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Por lo cual, también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Decía Pablo a Timoteo en la segunda carta, capítulo 1, versículo 12. La actitud tranquila y realista de Pablo hacia la muerte es una por la que cada uno debe esforzarse. Pues para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero si el vivir en la carne esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Aprendamos a ser como Pablo, confiar en Dios, pues la providencia de Dios estaba con él. Ahora veamos a todos los cristianos. Así como Dios estaba con los apóstoles, así ha prometido cuidar de todos sus hijos. Se nos dice que busquemos su reino y su rectitud primero en nuestras vidas y Dios se encargará del resto. ¿Recuerda usted Mateo capítulo 6, versículo 33? Pablo les dijo a los filipenses en el capítulo 4, versículo 19, «Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». Qué maravillosas promesas pertenecen al cristiano. Dios, que tiene riquezas incalculables, ha prometido cuidar de nosotros. Él nos dejará de proporcionar todo lo necesario. Dios está con nosotros en cada paso del camino. Cuando pedimos mal, no vamos a recibir nada, según Santiago capítulo 4, versículo 3. Pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos, para gastarlo en vuestros placeres. Sino todo lo bueno que Él proveerá, según Mateo capítulo 7, versículo 11, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? El Señor proveerá a los suyos. Dios, que tiene riquezas incalculables, ha prometido cuidar de nosotros. Él no dejará de proporcionar todo lo necesario. Dios está con nosotros en cada paso del camino. Hay 3 versículos en Romanos capítulo 8 que ahora debemos investigar. El versículo 28 declara: «Y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito.
No todo lo que sucede al cristiano es bueno, pero Pablo dice que trabajan juntos para el bien. ¿Recuerdas a José? ¿Cómo podría ser traicionado y vendido como un esclavo por sus propios hermanos y ser contado para bien? ¿Cómo podrían las mentiras de una mujer malvada que pusieron a José en prisión durante muchos años ser algo de beneficio? Sin embargo, vemos que todas estas cosas malas funcionaron para bien, no solo para José, sino para toda la familia y la nación israelita. Nosotros también podemos estar seguros de que Dios todavía está en control de todas las cosas y verá que el resultado en nuestras vidas es bueno y para nuestra salvación eterna a medida que ponemos nuestra confianza en Él. Consideremos ahora los siguientes versículos 31 y 32. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también Él todas las cosas? Dios y solo uno de sus hijos son verdaderamente una mayoría. Jonatán vio que ese era el caso cuando luchó contra los filisteos en 1 Samuel capítulo 14 versículo 6. Al igual que Elías en su contienda contra los profetas de Baal en el monte Carmelo, en 1 Reyes capítulo 18 versículo 22. Tengamos también esta seguridad en todos nuestros compromisos para siempre. No importa cuán grande sea la tarea o cuán grande sea la oposición, nuestro Dios estará con nosotros. El que estaba dispuesto a dar a su propio Hijo, en nuestro nombre, ciertamente nos ayudará. Finalmente, ¿cómo usa el cristiano estas lecciones del cuidado providencial de Dios? Que vaya una gran acción de gracias y confianza de nuestra parte. Tengamos cuidado de estar del lado de Dios. Dios no puede caminar con nosotros a menos que estemos caminando con Él. Liberémonos de toda ansiedad o codicia material. Como dice Hebreos capítulo 13, versículos 5 al 6. Sea vuestro carácter sin avaricia, contento con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Que el Señor les bendiga.